hoy tenemos la dicha de tener a Juanita Fonseca, mi compañera de trabajo, y nos va a estar presentando la experiencia de México con las buenas prácticas en acuicultura y si es posible, hacía la pregunta Juanita, si es posible que tengamos esta armonía de las aves playeras con los sistemas productivos, en este caso con la camaronicultura. Voy a presentar a Juanita. Juanita es bióloga y doctora en ciencias de recursos acuáticos por la Universidad Autónoma de Sinaloa, México. Sus intereses de investigación se enfocan en ecología y conservación de aves playeras en diversos humedales, considerando aspectos tróficos y patrones de uso de hábitat. Durante su tesis, que recién acaba de defender, evaluó el papel potencial de las granjas de camarón y su importancia para la conservación de las aves playeras, estudiando la disponibilidad de alimento, dietas y sus requerimientos tróficos durante la temporada no reproductiva. Juanita ha colaborado y liderado proyectos de investigación en granjas de camarón en el noreste de México, donde se ha identificado prácticas de manejo que pueden favorecer la conservación de las aves playeras. A través de este trabajo científico, la doctora promueve acciones de conservación para mejorar el hábitat para las aves playeras en estos hábitats antrópicos. Actualmente trabaja como especialista en conservación para la Oficina Ejecutiva de la Red Hemisférica de Reservas para Aves Playeras desde México y es becaria del programa de Soluciones Costeras de la Universidad de Cornell. Recientemente, además, se ha incorporado al Sistema Nacional de Investigadores de México. Así que es un honor tener a Juanita hoy con nosotros y voy a dejarle, si tienen preguntas, pueden irlas haciendo en el chat. Y voy a dejar ahorita a Juanita. Juanita, bienvenida, muchas gracias. Gracias, Salvadora. Espero que me escuchan bien. ¿Sí? Ok. Y bueno, gracias a todos por participar en esta serie de webinars sobre aves playeras y sistemas productivos. Y antes de comenzar mi presentación, quiero preguntarles si ustedes creen que las aves playeras y las granjas de camarón pueden convivir de una manera amigable. Algunos dirán que sí, otros dirán que no, y otros no saben si esto realmente puede ser posible. Y esto en parte es por la falta de conocimiento que tenemos sobre cómo funcionan estos sistemas y cómo las aves hacen uso de estos sitios. También falta un poco de participación de diferentes sectores para poder avanzar en acciones concretas, ¿no? Y vamos a volver a esta pregunta un poco más adelante. Durante esta presentación les voy a mostrar algunos resultados del esfuerzo de varios años de trabajo en granjas de camarón en México. Les voy a platicar un poco sobre las granjas de camarón, dónde están localizadas. Les voy a platicar sobre cómo funciona su ciclo de reproducción, bueno, su ciclo de producción, perdón. También cuándo las aves hacen uso de estos sistemas, de estos sitios, por cuánto tiempo, qué es lo que hacen las aves en estos sitios y finalmente unas medidas o unas recomendaciones de manejo que pueden ayudar y favorecer a las aves. Ok. Bueno, el camarón es el producto acuícola de mayor importancia a nivel mundial. De hecho, por ejemplo, México es ha registrado un crecimiento importante en cuanto a la acuacultura y es considerado como uno de los más importantes en América Latina. De hecho, México es el segundo productor de camarón de cultivo en el hemisferio occidental y a nivel mundial ocupa el puesto número 17. Existen tres sistemas de producción de camarón y en México el que se utiliza principalmente es el sistema de producción semi-intensiva,
El desarrollo de las granjas de camarón se ha localizado principalmente en la región noroeste de México, en los estados de Sonora, Sinaloa y Nayarit. En conjunto, estos estados representan más del 90% de la producción del camarón en el país. Y de estos estados, Sinaloa es el más importante en cuanto a extensión de granjas, dedicando o cubriendo más de 80,000 hectáreas. Y bueno, con una producción de camarón que puede o que varía cada año. Y esto depende en parte por las enfermedades que tienen en estas granjas de repente y que puede afectar a los sistemas de cultivo. Esta región noroeste, junto con la península, es una de las zonas más importantes también para las aves playeras dentro del corredor migratorio del Pacífico, donde más de 1 millón de aves playeras pasan el invierno en esta región. De los 19 sitios de importancia para las aves playeras dentro de la red hemisférica de reservas para aves playeras, 14 sitios se localizan en esta región noroeste. Particularmente en el estado de Sinaloa, se localizan 5 sitios de importancia, y esto es dependiendo con diferente categoría, y esto depende del número de aves playeras que utilizan estos sitios en algún momento del año. En esta figura se muestra la ubicación de estas granjas. Por ejemplo, acá tenemos a Bahía Santa María, hasta acá llegar a Marismas Nacionales, que colinda con el estado de Nayarit, y también está señalada el estero de Urias en Mazatlán. Si bien este humedal no está considerado como sitio de importancia dentro de la red para las aves, es una zona que es utilizada por un número importante de aves playeras a nivel regional en esta zona. También lo que podemos observar en esta figura es dónde podemos observar las granjas de camarón en Sinaloa, y lo que podemos ver es que prácticamente en toda la zona costera presentan desarrollo de granjas. ¿Dónde se localizan estas granjas o dónde se construyen? Normalmente se localizan o se construyen donde hay o había marismas saladas y solo algunas planicies lodosas. En esta imagen, por ejemplo, en la imagen de la derecha se muestra alguna foto de la zona natural y donde ahora hay granjas de camarón. Estos sitios eran usados por algunas aves playeras como sitio de descanso, pero también puede ser utilizado por otras especies. Esta modificación del hábitat, no solo por la construcción o el desarrollo de granjas, sino por otras actividades productivas como la agricultura, junto con el desarrollo urbano, han provocado afectaciones a la biodiversidad. Juanita, no te estamos escuchando. ¿Me escuchan ahora? Ahora sí. Perdón, aquí hubo un error con la... Bueno, continuamos. Entonces, bueno, les comentaba que a pesar de esta modificación del hábitat, no solo por las granjas de camarón, sino por otros sistemas productivos, que han provocado afectaciones a la biodiversidad y también afectaciones a los ambientes costeros, pues también representan oportunidades para integrar estas actividades productivas en sintonía con el ambiente. Permítanme un momento. Ok. En esta figura se muestra el ciclo anual de producción de camarón, iniciando con lo que se le conoce como secado sanitario, que tiene un periodo aproximadamente 40 días, y consiste en bloquear las compuertas de los estanques para evitar que entre agua en ellos. Posteriormente, estos estanques
se utilizan algunos productos para desinfectar. Una vez que pasa este periodo, aproximadamente en marzo, comienza la inundación de estos estanques y la siembra de poslarvas para el periodo de crecimiento del camarón. Durante este periodo coincide con la migración hacia el norte de las aves playeras y no están disponibles para las aves playeras. Sin embargo, a mitad de abril y hasta junio, las granjas de camarón brindan un sitio de anidación y reproducción para algunas especies de aves playeras. Justo en julio, más o menos, y dependiendo de la granja, se realiza lo que es la primera cosecha del camarón o precosecha. Esto es que disminuye el agua de los estanques para bajar las densidades de los camarones o cosechan completamente el estanque y vuelven a sembrar. Posteriormente, entre octubre y diciembre, se realiza un segundo periodo de cosecha y este es el periodo más importante porque coincide con la migración de las aves playeras hacia el sur. Entonces, durante este periodo, los estanques de camarón brindan un sitio de alimentación importante para las aves playeras y como lo comentaba el doctor Navedo en el webinar anterior, estos sitios están disponibles por una ventana de tiempo corta, que más o menos es de 4 o 5 días. Pero, sin embargo, en algunos estanques donde tienen algún flujo de agua, el uso de estos sitios se puede extender un poco más para algunas especies. Aquí en este pequeño video les muestro un estanque recién cosechado y cómo las aves comienzan a hacer uso de este sitio. Generalmente estas aves se mueven de las zonas naturales, de las zonas intermareales a estas granjas y se están moviendo también entre estanques que han sido cosechados. La comunidad de aves playeras en las granjas de camarón hasta ahorita son 25 especies de aves playeras que usan estos sitios. Las más importantes por su abundancia son Calidris mauri, Limnodromus, Tringa semipalmata y Limosa fedoa. Este patrón se ha observado en diferentes granjas donde hemos trabajado o realizado estudios, con diferencias en sus abundancias dependiendo de la ubicación o dónde se localice esta granja. Incluso se han registrado poblaciones importantes a escala biogeográfica para algunas especies, algunas con interés internacional para su conservación, como Tringa semipalmata, Limosa fedoa, Calidris mauri y Calidris canuturoselaria. La mayoría de las especies que utilizan estos sitios, como lo mencionaba, lo utilizan durante el periodo de cosecha como sitio de alimentación. Entre un 60 y un 90% de las aves playeras se están alimentando en estos estanques. ¿Pero de qué se alimentan las aves? Generalmente se alimentan de poliquetos y algunas especies también se alimentan de cangrejos y mejillones. Esto depende también de las preferencias que tengan las especies que usan estos sitios. Por ejemplo, para Limosa fedoa, tanto hembras como para machos, los poliquetos representan, es la presa más representativa en cuanto a su dieta y también la que aporta la mayor cantidad de biomasa. Mientras que para Tringa semipalmata, los mejillones son los que más frecuentes en su dieta, los poliquetos y en menor medida los cangrejos, aunque estos últimos son los que aportan la mayor biomasa para estas especies, para esta especie. Esta selección de presas en su dieta también está en función de la disponibilidad de alimento que hay en estos sitios. Entonces, realizamos una evaluación de la disponibilidad de alimento durante 3 años consecutivos y lo que pudimos observar es que la disponibilidad de alimento es diferente para cada año. También lo que podemos observar es que hay una diferencia, hay una disminución en tanto en la densidad y la biomasa 4 días después de que se coseche el estanque, que son las barras grises, respecto al día 0, que es cuando recién está cosechado. Y este patrón, bueno, sin embargo, no hay diferencias, digamos, en cuanto a la densidad y la biomasa para un año en particular, que es el 2014. Y esto puede estar relacionado con la duración total del ciclo de cultivo de camarón,
que influye en el crecimiento y reproducción de los invertebrados. Nosotros también estábamos interesados en evaluar si esta reducción en la disponibilidad de alimento se debía porque el estanque se va secando o porque hay un efecto de depredación por parte de las aves. Entonces realizamos un experimento en unos estanques donde colocamos unos exclusores que impedía el acceso a las aves, que las aves se alimentaran en él, y otros parcelas control donde las aves podían alimentarse. Este experimento se realizó durante los 3 primeros días para asegurarnos de que no hubiera un efecto del estanque, ¿no? De que se fuera secando. Y además, el experimento se colocaron cerca de los canales de salida del agua, ¿no? Para asegurarnos que estuviera siempre húmedo. Lo que encontramos es que, bueno, solo encontramos poliquetos en las muestras que tomamos. El 96% corresponden a esta especie, que es la Leoniris watsoni, y el 4% de la familia Capitelidae. Lo que pudimos observar también es que no hay una reducción, no hay una depredación por parte de las aves en estos estanques durante los 3 primeros días, pero sí hubo un efecto en la biomasa, hubo una reducción del 43% en la biomasa. Y bueno, ¿a qué se puede deber esta reducción? Esta reducción se debe a que las aves seleccionan a las presas más grandes, presas mayores a 40 milímetros, lo que provocó esta reducción en la biomasa y también provocó que la densidad de aves playeras que se alimentaban en los estanques también disminuyera durante los primeros 3 días. También les comentaba que las granjas de camarón son usadas son utilizadas como sitio de reproducción para las aves playeras. Nosotros realizamos algunas salidas a la granja de camarón donde he estado trabajando, que es en Mazatlán. Eso se me olvidó mencionarlo en un principio. En esta granja es donde estamos trabajando desde hace casi 10 años. Entonces, en algunas salidas nos dimos cuenta pues, que algunas especies tenían algunos nidos en las granjas y entonces realizamos de 2 a 3 salidas durante el 2017 al 2020 y encontramos que los nidos, las aves playeras, colocan sus nidos en las orillas de los estanques o los bordos y algunas más osadas los colocan sobre los caminos. Hasta ahorita hemos encontrado a 3 especies de aves playeras que se reproducen en estos sitios y el año pasado encontramos a esta especie que también está utilizando los estanques, bueno, la granja como sitio de reproducción. Lo que podemos observar es que para Himantopus mexicanos registramos un mayor número de nidos seguido de los Wilson, pero es muy posible que haya una mayor cantidad de nidos debido a que solo hicimos 1 o 2 salidas al año, ¿no? Otra cosa que también encontramos es que las aves playeras, estas aves playeras que se reproducen aquí, evitan los sitios con mayor perturbación, alejadas de los caminos principales sobre todo. Entonces, en este mapita de la granja les muestro 3 zonas donde se concentra el mayor número de nidos de estas 4 especies. En esta, no sé si alcanza a ver, pero esta es la entrada de la granja y las zonas estas son las zonas que están más alejadas de los caminos principales y donde hay menos tránsito del personal de la granja. Entonces, las aves playeras en cierta forma tratan de evitar poner sus nidos en los sitios más perturbados. También hay un sitio que es donde se concentra la mayor cantidad de nidos. Esta zona es aproximadamente de 2 hectáreas y no es un estanque, es una zona que utilizan para mantenimiento de los caminos. Entonces, tiene muy poco o nulo tránsito de personas por este sitio y las aves playeras tienen menos perturbación. Durante estos años de estudio también nos preguntamos qué tan fieles pueden ser las aves playeras a estos sitios y cuál es su conectividad con sus hábitats naturales. Para esto realizamos capturas de aves playeras en esta granja.
utilizando redes de niebla. Estas redes las colocamos dentro de un estanque recién cosechado por las tardes, para posteriormente hacer las capturas durante la noche. Estas son algunas de las fotos de las capturas que nosotros obtuvimos en la granja. También capturamos otro tipo de aves, otras aves marinas o acuáticas. Y lo que hacemos es tomarles algunas medidas morfométricas, otros tipos de datos, y les ponemos un anillo para poderlas identificar. Como esta granja le hemos estado dando seguimiento durante varios años, lo que hemos visto es que algunos de estos individuos que nosotros marcamos los hemos observado en años posteriores. De hecho, este ostrero nosotros lo anillamos de pollo y al año siguiente lo volvimos a observar en la granja. Sin embargo, no siempre es fácil observar estos individuos, al menos en la zona intermareal, porque son zonas muy expuestas y a veces de difícil acceso. Entonces, ahora lo que estamos haciendo también, junto con el doctor Mark Drever, el doctor Juan Avedo y el doctor Scott, estamos colocando ahora Nanotac, algunas especies de aves playeras como Calidris mauri. También se le van a colocar algunas etiquetas a Limnodromus griseus y a Tinga semipalmata, Limosa fedoa, para obtener más información más precisa sobre la conectividad de las aves playeras en estos hábitats antrópicos y sus sitios naturales. Y además obtener información sobre el movimiento de las aves playeras hacia sus sitios de reproducción. También hemos estado durante el año pasado algunas muestras fecales para evaluar microplásticos. Este es un proyecto del doctor Scott. Entonces, este esfuerzo de trabajo va a permitir ampliar el conocimiento sobre el uso de estos sitios por las aves. También nos va a permitir identificar sitios importantes y finalmente van a contribuir a las acciones de conservación de las aves playeras en estos sitios. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para ayudar a las aves? Estas son algunas de las recomendaciones que hemos sugerido que se pueden realizar en estas granjas. La primera y que consideramos más importante es mantener el sustrato húmedo en los estanques cosechados. Esto es para extender el tiempo de uso de los estanques por las aves playeras. Por ejemplo, si este estanque fue cosechado en octubre y el último estanque es cosechado en diciembre, este estanque va a tener una ventana de más del mes para que las aves puedan hacer uso de este sitio. También recomendamos una cosecha continua, o sea, que no pasen más de 5 días de que cosechen un estanque. Esto para garantizar las oportunidades de alimentación estables para las aves playeras durante el periodo que estén disponibles. Y finalmente, disminuir el disturbio en estos sitios. Sabemos que en las granjas, por ejemplo, todos los días hay movimiento porque tienen que checar los estanques, porque tienen que alimentar el camarón, pero considero que hay algunas, podemos identificar, por ejemplo, como le mostré ahorita, algunas zonas que son utilizadas por las aves como sitio de anidación, y entonces se pueden buscar estrategias de disminuir un poco el disturbio en estas zonas. También durante la cosecha, por ejemplo, o durante todo el ciclo de crecimiento del camarón, hay conflicto de repente con algunas aves acuáticas que utilizan estos sitios, no el caso de las playeras, pero por ejemplo también afecta a las aves playeras que utilizan estos sitios. Entonces podemos encontrar algunas estrategias para disminuir este disturbio y en la medida de lo posible, o sea, que no exista, ¿no? Estas medidas de manejo son posibles de realizar dentro de las prácticas de manejo de la acuacultura semi-intensiva de camarón, esto sin afectar la producción del camarón, sin infringir la legislación sanitaria y además considerando las necesidades de los productores. Durante el 2020, nosotros realizamos unas visitas a granjas de Ensenada Pabellones para evaluar algunas buenas prácticas que les estaba comentando. Tuvimos algunas reuniones con los encargados de estas granjas y con el personal. Les platicamos el trabajo que estamos realizando,
cómo las aves utilizan estos sitios, las medidas que nosotros consideramos que pueden ayudar a las aves, y realmente se mostraron muy participativos y dispuestos, ¿no?, a aplicar alguna de estas medidas. De hecho, algunas granjas, por ejemplo, la medida que consideramos un poco, bueno, más importante, que es la del manejo del nivel del agua, algunas granjas ya la practican, que es básicamente cuando cosechan el estanque dejan la compuerta abierta y eso permite que esté disponible por mucho más tiempo, ¿no? Entonces, los resultados de este trabajo aún están en proceso, se están analizando, pero con esta evaluación, lo que vamos a hacer, lo que sigue, y gracias al proyecto de soluciones costeras, es implementar estas medidas de manejo en granjas de Ensenada Pabellones, pero también tratar de aplicar estas medidas de manejo a otras granjas de la región, ¿no? Estas medidas de manejo pues son económicas y pueden ser compatibles o son compatibles con las actividades de los productores. También mencionar que estas medidas de manejo, bueno, que existen más medidas de manejo, ¿no?, como lo mencionaron David en el webinar anterior. Sin embargo, todavía faltan trabajos o estudios para poder evaluar estas medidas y poderlas integrar en un futuro en las medidas para las granjas de camarón en México. ¿Cuáles son las metas de este proyecto? Bueno, pues impulsar prácticas de manejo que mejoren el hábitat para las aves playeras. También buscamos promover el interés del sector acuícola en estas estrategias de conservación que estoy planteando y que pueden generar alianzas entre los acuacultores, las instituciones de gobierno y organizaciones para llegar a acuerdos para su aplicación. Y por último, y es importante mencionarlo, la conservación de las aves playeras en estos sitios, yo creo que sí es posible lograrla. También si todos llegamos como a un consenso y si los acuacultores también pueden obtener beneficios sobre estas estrategias de conservación. Por lo tanto, se va a promover un esquema de certificación del camarón de cultivo que mejore la calidad de estos sitios para las aves y que beneficien económicamente a los productores. Este último punto se está trabajando con Salvadora y con otro grupo de trabajo para intentar de integrar todas las medidas de manejo, las diferencias que pueden existir en granjas en diferentes regiones, ver cómo podemos acoplar todas estas medidas de manejo para promover esta certificación en un futuro cercano. Este proyecto también cuenta con la colaboración del doctor Arturo Ruiz, el doctor Cristiana Pendini y Salvadora Morales, y muchos otros colaboradores que en algún momento van a participar en esta propuesta, ¿no? También agradecer a los acuacultores que son pioneros y que están comprometidos en cierta medida a que estas estrategias de manejo se puedan realizar. También agradecer a muchas personas que han participado y colaborado durante estos años de estudio en la granja, y también a las instituciones que han aportado financiamiento para que esto pueda ser posible. Y bueno, de mi parte es todo. Muchas gracias. Y si tienen alguna pregunta, con gusto las puedo responder. Gracias, Juanita. Tenemos una pregunta de Daniel Galindo. Dice Daniel, ¿cuál es el tamaño promedio de un estanque en Sinaloa? El tamaño promedio es muy variable. Por ejemplo, en la acuícola Don Jorge, que es donde hemos estado trabajando, hay estanques de 1 hectárea. Y en granjas de Ensenada Pabellones hay estanques de hasta 100 hectáreas. Entonces, o sea, de hecho, en los sistemas de producción semi-intensiva, el promedio es de 20 hasta 100 hectáreas por estanque, cada estanque. Otra pregunta, excelente trabajo, Eduardo Gallo. Gracias por la presentación
existen procesos de certificación como el Aquaculture Stewardship Council que considere manejo para la conservación de las aves playeras en México. Eso es una parte, y bueno, Salvador a lo mejor puede contestar un poco más sobre esto. No están contempladas en ninguna certificación que exista, no están contempladas las aves playeras. Tiene un poco más de trabajo sobre el ambiente y otras estrategias, y no están las aves playeras, pero lo que se está intentando es que se incluyan en esas certificaciones, ¿no? Sí, y yo creo que es importante entender que el mercado de las certificaciones generalmente es europeo o estadounidense, y en el caso de México la producción es más local, entiendo. Hay un porcentaje muy pequeño que sí va a exportación y están entrando en el proceso de certificación. Sí, aquí existen algunas granjas que están certificadas, más en la región de Sonora. En Sinaloa no están, bueno, no conozco ninguna que esté certificada. Sin embargo, todo el camarón, bueno, mucho del camarón de las granjas se llevan a una, ¿cómo se maquila? Se congela y se exporta en algunos casos, y otro es para consumo local. Pero como tal, no hay alguna granja en Sinaloa al menos que tenga algún tipo de certificación. Siguiente pregunta por Julián García. ¿Crees que la recepción de estas recomendaciones serán las mismas con grandes productores comparado con productores más artesanales? ¿Qué dificultades esperas encontrar? Las dificultades, yo creo, o sea, me ha tocado, por ejemplo, en granjas, hacer estudios en granjas más pequeñas y en granjas más grandes, y lo que encontramos es pues prácticamente lo mismo. Entonces, a lo mejor el problema aquí es que son muchas granjas, son muchos productores. Entonces, no es un solo productor que tenga, no sé, más de 10,000 granjas, por ejemplo, bueno, 10,000 hectáreas de granjas. Entonces, pues estamos trabajando en ello. Vamos a esperar que no haya mucho problema en cuanto a los trabajos que queremos implementar o a estas medidas. Otra pregunta, Mariela Sáenz. ¿Hay algún tipo de cuantificación de la pérdida de nidos de aves playeras por el establecimiento de una granja? Perdón, ¿me la repites? ¿Hay algún tipo de cuantificación de la pérdida de nidos de aves playeras por el establecimiento de una granja? No que yo sepa. O sea, lo que mencionaba es que estas granjas están construidas en zonas de marismas. No sé si hay estudios previos en alguna de estas zonas que las aves puedan haber utilizado como sitio de anidación. Y tampoco conozco de estudios en granjas, por ejemplo, ya construidas, que tanto son utilizadas por las aves como sitio de alineación. No tengo esa información, desconozco si realmente existe algo. Gustavo Daneman pregunta, ¿sabes si se ha evaluado el impacto de la construcción de granjas camaroneras sobre el hábitat natural de las aves playeras? ¿La certificación no estaría avalando la alteración o destrucción del hábitat natural de las aves playeras? Son dos preguntas. La primera, sí, por ahí hay algunos estudios con imágenes satelitales sobre los sitios donde están construidas las granjas de camarón. Y si bien no están construidas en las zonas intermareales, sí están construidas en las zonas aledañas. Entonces, no sé si pueda decir que es un cambio de hábitat, ciertamente, pero no sé qué tanto es el porcentaje de este cambio y qué tanto se ha perdido, o al contrario, a lo mejor se ha modificado. La otra pregunta
es si las certificaciones puedan avalar el... Bueno, la idea de estas medidas de manejo y esta certificación es para granjas que ya están construidas. No es para granjas que se quieran construir. Lo que intentamos hacer, estas granjas ya están ahí, cada una tiene su manera de trabajar. Entonces, lo que queremos es que esas granjas que ya existen, intentar darles manejo que puedan favorecer, en este caso, a las aves playeras. Y bueno, también es utilizada por otras especies, ¿no? Aves marinas, por ejemplo. Entonces, ver cómo podemos trabajar en conjunto para lograr estas medidas. Mauricio Cortés pregunta si el listado de buenas prácticas que utilizas para las aves playeras está publicado. Hay algunos trabajos del doctor Navedo, por ejemplo, donde se mencionan algunas recomendaciones de manejo, y otro trabajo del año pasado, por ejemplo, donde también hacemos algunas recomendaciones. La idea es hacer en el transcurso de este año un manual de buenas prácticas en las granjas. Entonces, todavía no hay un manual como tal, pero esperemos que pronto pueda salir, ¿no? Denis vuelve a preguntar, ¿las metodologías y prácticas que mencionas también son aplicables en sistemas productivos agropecuarios, no costeros? Lo pregunto porque mi país es mediterráneo y al serlo, las grandes bandadas de aves playeras residentes y migratorias están en este tipo de sistemas productivos. Pues depende, ¿no? O sea, se tiene que conocer cómo funciona, o cómo las aves hacen uso de estos sitios, evaluar las recomendaciones pueden variar dependiendo del sistema. Al final de cuentas, todos los sistemas productivos tienen sus particularidades, entonces puede cambiar un poco, pero la idea es que mejoren las condiciones para las aves. Okay. La siguiente pregunta de Benoit es, ¿solo pones bandas de color y bandas de metal en este momento? ¿No usas banderas de color? ¿Y cuáles son las aves playeras migratorias más abundantes en Sinaloa? ¿Están invernando o solo van de paso? Bueno, utilizamos para algunas especies una combinación de color para identificarlas fácilmente en campo. En algunas especies como limosa, huilet y también imantopus, utilizamos banderas con un código, con un número. Para austrero también se utilizan unos anillos con un código y un anillo de metal. Y bueno, eso. Y las especies más abundantes son Calidris mauri, Limosa fedoa, Tringa semipalmata y Limnodromus. En las granjas, lo que hemos visto, ¿no? Pero en la zona natural también hay otras especies que son abundantes, como las abocetas y otras especies. Algunas especies se quedan a invernar en estos sitios, pero otras también migran hacia el sur. Listo. Gustavo dice, felicidades por tu trabajo. De manera general, ¿crees que los productores de camarón tengan un concepto de ver a las aves playeras como amenaza? Y si están dispuestos a seguir recomendaciones para la conservación de las mismas. Yo lo que he visto es que ellos consideran a todas las aves como una amenaza de repente, ¿no? Pero cuando te acercas con ellos y les explicas, mira, estas son las aves playeras, hacen uso de los estanques cuando ya no hay camarón, una vez que ya se cosechó. Entonces, cambian un poco su percepción, ¿no? Ellos mencionan que tienen pérdidas durante el crecimiento, la etapa de crecimiento del camarón por cormoranes, por ejemplo, u otras aves marinas. Pero en parte sí entienden que las aves playeras no afectan a su sistema de producción. Entonces,
Yo creo que sí, que hay mucha, al menos con los que hemos platicado, entienden de qué va el proyecto y cómo podemos avanzar en estas estrategias. Yo creo que sí hay una buena oportunidad de poder integrar estas recomendaciones. Erika Reyes pregunta si has logrado que en las camaroneras mantengan el sustrato húmedo de los estanques después de cosecha y cuántos días. Bueno, eso lo estuvimos evaluando en la temporada de cosecha el año pasado, justo evaluamos eso, y lo que podemos observar es que algunas granjas, una vez que cosechan el estanque, dejan la compuerta abierta, por ejemplo. Entonces, la dejan abierta hasta que inicia otra vez el periodo sanitario y las bloquean. Entonces, puede estar disponible por unos 2 meses, a lo mejor, un estanque. Pero en algunos casos, el dejar las compuertas abiertas no beneficia tanto a las aves. ¿Por qué? Porque la cantidad de agua que entra es mucha. Entonces, tiene que manejar esos niveles para que los estanques estén, el sustrato esté lodoso o con una profundidad pequeña, ¿no? Que sea disponible para las aves. Entonces, esto lo hicimos el año pasado y ahorita estamos evaluando la información que obtuvimos. River Gates pregunta que si en adición a las buenas prácticas ves oportunidades de restaurar fincas abandonadas a su hábitat, a sus condiciones de hábitat natural. Esa es una buena pregunta. Realmente, o sea, yo puse que había más de 80,000 hectáreas dedicadas a la acuicultura y ese número también cambia año con año dependiendo del productor, si va a sembrar o no. Pero también hemos visto que hay unas granjas que están abandonadas, que tienen años abandonadas y no sabemos cuál es como el estado o el estatus de esa granja, ¿no? Si está concesionada, si tiene dueño. Entonces, habría que trabajar en eso. Tampoco sé cuántas de todas las granjas que están, qué porcentaje están abandonadas y si es posible hacer este trabajo de restauración o de manejo, ¿no? Esperemos que, o sea, es una buena oportunidad y es algo que se tiene que evaluar. Michael Gutiérrez pregunta, en caso de que las aves acuáticas sean las que representan una problemática de producción en el cultivo de camarón, ¿qué opciones o recomendaciones se pueden generar para los productores? Bueno, lo que mencionan todos los productores es que las aves acuáticas son un problema. Realmente no hemos evaluado qué tan grande puede ser ese problema y si es significativo. Lo que sé es que en algunas granjas, por ejemplo de Sonora, no molestan a las aves, ni las aves acuáticas ni aves playeras. Muchas de esas granjas tienen certificaciones, por ejemplo, y entonces simplemente dejan a las especies hacer uso de estos sitios. Habría que investigar un poco más en estas granjas, cómo funcionan o qué medidas utilizan ellos para mitigar en parte que estas aves estén usando estos estanques y con esto ver qué cosas podemos utilizar acá en Sinaloa para mitigar en parte los disturbios también para estas aves. No es que no nos importen, estamos enfocadas en las playeras, pero yo creo que esas estrategias también se pueden ampliar un poco para otras especies, ¿no? Solamente hay que encontrar cómo, ¿no? Gracias, Juanita. Creo que hemos abordado todas las preguntas que nos hicieron. Eran varias realmente. Así que si no hay más preguntas, ha sido realmente interesante conocer. Yo creo que uno de los elementos interesantes y diferentes, digamos, a lo que se ve en el Golfo de Fonseca es que en el Golfo de Fonseca es casi una producción y continua, no se detiene en invierno, siempre están produciendo, a diferencia de México que sí se detienen, ¿no? Y luego, y eso da como esa oportunidad de trabajar más con las aves.
en los estanques. Sí. Sí, o sea, lo que hemos visto en estos webinars, que cada granja, bueno, cada país tiene sus particularidades. Entonces, la idea es tratar de buscar, buscar una estrategia que podamos juntar, digamos, todas las buenas prácticas de todos estos países y ver cómo podemos elaborar un solo documento considerando las particularidades en cada país. Bueno, muchísimas gracias a todos. Queremos anunciarles para que reserven la fecha del próximo webinar. Va a ser el 17 de marzo. Va a ser un miércoles igual que este. Y vamos a tener a uno de los productores que nos va a estar contando un poco desde su perspectiva el tema de producción. Va a ser uno de los productores de Honduras, una de las primeras fincas camaroneras que se instaló en Centroamérica. Y pues vamos a estarle mandando los detalles de la presentación, título y también la hora, que va a ser más o menos esta hora. Entonces, pues, muchísimas gracias. Todavía creo que nos entró una pregunta. Si no hay estanques cosechados, ¿dónde se van las aves? ¿Se ocupan los bordes de los estanques? Preguntan, Juanita. Bueno, lo que hemos visto es que cuando no están cosechados los estanques, las aves no utilizan tanto las granjas de camarón, o sea, las utilizan como sitios alternativos de alimentación. Hemos registrado pocos individuos o pocas especies descansando en estos sitios. Entonces, no sabemos muy bien en dónde se están moviendo, digamos, cuando las granjas no están disponibles. O sea, cuando la zona intermareal no está disponible, se mueven a estos sitios, pero si no están disponibles, ¿a dónde se van? Eso es parte del trabajo que podemos responder después con el uso de la tecnología de los nanotag, por ejemplo. Bueno, River nos ha dejado un link del documento de camaronicultura y aves playeras, donde pueden encontrar un poco más de información. Está un poco enfocado en el Golfo de Fonseca, en el caso de Centroamérica, pero pues ahí pueden encontrar mucha más información. Yo creo que hemos llegado al final. Queremos agradecerles a todos por su participación. Tenemos felicitaciones a Juanita y felicitaciones a todo el equipo. Así que pues muchísimas gracias a todos por participar y acompañarnos. Y los esperamos en el próximo webinar, que vamos a ir conectando siempre temas. Muchas gracias. Gracias a todos. Nos vemos en la siguiente sesión.